momento de iniciar un nuevo episodio de nuestras mesas de análisis sobre la marihuana y las diferentes aristas que hay para revisar su regulación en nuestro país. Saludo con muchísimo gusto. El día de hoy nos acompaña Sara Snap, ella es cofundadora del Instituto RIA. Gracias, Sara. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Julio Senil, a quien ya hemos tenido en estas mesas, director del ecosistema canábico mexicano. Bienvenido. Muy buen día. Bienvenido como siempre. Y hoy nos acompaña Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Bienvenido, Hola, senador, ¿cómo está? Gracias, Mónica. Pues antes de arrancar con nuestro análisis del día de hoy, vamos a hablar de los mitos y las realidades del cannabis. Vamos a ver esta información. Después de 100 años de prohibición, es tiempo de decisiones. Es tiempo de cannabis. Se estima que en el mundo existen alrededor de 190 millones de usuarios de cannabis, es decir, un 4% de la población lo consume. Después de la regulación del cannabis en Uruguay, se estima que entre el 2013 y el 2019, el mercado negro perdió aproximadamente 22 millones de dólares del negocio de la marihuana en aquel país, porque ahora es legal. Es tiempo de informarnos. Si bien el uso adulto más conocido del cannabis es el recreativo, este no es el único. También tiene usos ceremoniales, religiosos, medicinales y hasta funerarios, según investigaciones históricas y científicas. El uso adulto del cannabis es la parte más controvertida de su regulación y provoca temores en casi todo el mundo. Por eso es tiempo de acabar con los estigmas. Regular el consumo adulto del cannabis permite que las personas ejerzan el libre desarrollo de la personalidad, además de reducir riesgos sociales. Países como Canadá, Uruguay o Chile modificaron sus leyes con el objetivo de proteger la salud pública y minimizar los daños que causa el mercado negro de la marihuana. En Estados Unidos descubrieron que la lucha contra el cannabis ha consumido grandes recursos policíacos, impacta negativamente en las minorías y no reduce su popularidad. Esta planta lleva a cuestas un siglo de mitos, con base en el miedo y los prejuicios y no necesariamente en evidencias científicas. Experiencias internacionales muestran que es factible atender a una población usuaria en un marco de regulación que reduce la influencia del mercado negro. El cambio de paradigma se ha logrado con la información, que concede libertades, pero también responsabilidades. En México también ya es otro tiempo. Es tiempo de cannabis. Bueno, pues bienvenidos a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar con Julio y con Sara, por algo que ya comentábamos aquí mientras ustedes veían esta información al respecto de, ustedes están amparados, ustedes tienen su amparo y pueden hacer uso del cannabis, sin embargo no han podido traer la semilla. Eso me ha llamado poderosamente la atención. Entonces, ¿qué sí han podido hacer con este amparo que tienen? Yo soy más reciente con mi amparo. Sí. Sara tiene un poquito más de experiencia al respecto. Sí. Nos puede platicar mejor. Bueno, yo desde 2018 tengo mi amparo, fue el cuarto amparo en la Suprema Corte, en la segunda sala, y justo el tema era sobre las semillas, de poder importar las semillas. Así es. Lo que sucedió, y pues Julio y la revista Cáñamo nos ha acompañado en todo este proceso, en el proceso de intentar importar las semillas, es que COFEPRIS puso ciertos trámites que necesitábamos cumplir para poder importar esas semillas. Y en otras jurisdicciones las semillas no son ilegales, sino que es solamente en territorio mexicano y en algunos otros países. Entonces, ellos nos pidieron, por ejemplo, certificados fitosanitarios para las semillas. En España y en Holanda no dan ese tipo de certificado. Entonces, en realidad lo que hemos venido viendo es que hay una burocracia general que COFEPRIS intentó establecer para hacer frente a los amparos, y de ahí no hemos podido importar las semillas. De todos modos, yo estoy cultivando mis propias plantas para mi consumo personal sin ningún fin de comercializar, que es el derecho que me otorga ese amparo. Y esto es importante porque en México entonces estamos basando la regulación y el dictamen que actualmente se está discutiendo en el Senado justo sobre derechos. Y eso es una diferencia a otras jurisdicciones como es Uruguay, Canadá o los Estados
estados en Estados Unidos donde han tenido referéndums o han pasado por un proceso legislativo. Aquí es porque la Suprema Corte reconoció derechos y el autocultivo forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De los países que está mencionando Sara, senador, pues se ha hablado mucho de la disminución del mercado negro. En el legislativo, ¿qué tanto se ha avanzado en la visión que tienen sobre esta legislación y sobre todo analizando el impacto que pueda tener en el mercado negro en nuestro país? Mira, yo creo que se ha avanzado sustancialmente porque el inicio, habrá que recordar, el inicio de esto, el saque, lo hicimos solamente con la visión del uso medicinal de cannabis. De este uso medicinal, y que fue la primera iniciativa que se presentó en su momento y que la apoyamos conjuntamente con el doctor de la Fuente, se ha pasado ahora a lo que aquí se está hablando, que ya es una gama de derechos que implica importación, almacenamiento, producción, es decir, pasar a otros usos. Hoy el dictamen que está, digamos, listo para una probable discusión pronta, ya está hablando de los usos de investigación, del uso adulto, por supuesto, del uso medicinal, del uso industrial, porque estábamos dejando fuera una planta que ha sido, pues como lo vimos aquí, ha sido satanizada prácticamente. Este símbolo de cannabis, pues realmente lo veías y es un símbolo de narcotráfico, un símbolo de narcomenudeo. Los estigmas que hay sobre la planta. Estigmatizada, cuando en otros países pues ya se ve incluso como un símbolo que puede ser de bienestar y de salud. Entonces, aquí el cambio es hacia lo que se decía, hacia los derechos. Primero ir a los derechos que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia, y de ahí derivar todas y cada una de las fases para no dejar descubierta ninguna. Tú hablabas de algo muy importante. Bueno, a mí me permiten consumir, ¿y dónde la compro? Claro. O me permiten producir, y cómo traigo y si la planto y me ¿Cómo lo cachan, está, claro, por supuesto. Yo recuerdo haber visitado, una de las veces que visité Ámsterdam, bueno, de hecho la primera vez, era yo muy jovencita, Julio, y algo que me impactó muchísimo es que entré por un café inocentemente a un coffee shop. Y entonces me encuentro con un menú que dice café capuchino, café largo, café corto, café de todo tipo, marihuana había marihuana de México, de Brasil en el menú. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué tan preparados estaríamos los mexicanos para tener un formato de esa naturaleza en caso de alcanzar pues este sueño de la legalización? Pues yo creo que estamos muy preparados para ese tipo de cosas. Para lo que ya no estamos preparados es para seguir conteniendo toda la violencia y todo el tema que hay alrededor de la prohibición de la cannabis, ¿no? O sea, todo el tema justamente de la prohibición y del tratamiento que se le ha dado, pues ha generado toda esta violencia, ha generado todas estas mafias que pues se han vuelto complicadísimas de atacar, ¿no? Entonces, sí vemos como una vía bastante adecuada la regulación de la cannabis y sobre todo que venga acompañada de educación, ¿no? Porque estamos hablando de consumo responsable en este programa, ¿no? Entonces, consideramos que el consumo responsable tiene que ser un consumo informado, sea lo que sea. Puedes consumir cannabis como una pomada, puedes consumir cannabis como un saco, puedes consumir cannabis de distintas formas, ¿no? Y bueno, y obviamente pues el consumo informado, como cualquier otra sustancia, como cuando vas a un nutriólogo, ¿no? Te dice, oye, esto es lo que te recomendamos que comas. Eso es un consumo informado de alimentos y tenemos que llevar a cabo un consumo informado de cualquier cosa que llevemos a nuestro cuerpo. Y hablando de información, justamente el Instituto RIA, Sara, esa es su labor, informar. Sí, digamos que hacemos mucha investigación y incidencia sobre temas de política de drogas, no solamente sobre cannabis, sino de todas las sustancias. Y siempre hemos dicho, la educación no está peleada con la regulación. Lo que sí creemos es que es muy importante ya hacer una regulación legal, empezando con cannabis, para que haya esa información, para que las personas puedan acudir a instancias de salud y tener esa información. Ahorita hemos alejado a las personas de las instituciones de gobierno y justo la idea es transformar eso. Y creo que un gran cambio que también hemos visto en estas discusiones legislativas es de que hemos
hemos cambiado de decir vamos a regular este mercado y crear un mercado nuevo, vamos a transitar este mercado. Entendemos que un mercado existe, que el 89% de las personas que usamos cannabis lo usamos de una forma sin ningún problema en nuestra vida profesional o personal, y esos son datos de la ONU. Entonces, si lo estamos haciendo de una forma responsable ahora, lo que nosotros queremos pagar impuestos, queremos asegurar la calidad de estos productos, queremos que una persona cualquiera puede tener un acceso, y hoy en día podemos decir que en un mercado ilegal las personas menores de edad tienen mayor acceso y las personas mayores de edad no tienen ese mismo acceso. En otras jurisdicciones donde han regulado, donde hemos visto un aumento en el consumo, es en personas arriba de los 45 años. Y esto es porque a nosotros nos importa la legalidad. Entonces queremos ir a una tienda, saber exactamente qué es lo que vamos a comprar, cómo lo podemos consumir. Eso se llama el consumo responsable, consumo informado. Y nuestra labor es ahora transitar ese mercado ilegal a un estado legal, a una normatividad donde esas personas, esas comunidades que hoy en día cultivan, tienen derechos y ellos pueden participar y aprovechar de este mercado legal. Claro. Así puede tener esos impactos sociales que queremos, creo que todos, y por eso abogamos también por una regulación. Claro. Y tener, cuidado en no sobreregular las cosas, porque También. ahí Tiene que ser operable. Tiene que ser como el tabaco, como el alcohol, muy similar, y de pronto no poner leyes que no deberían de existir, ¿no? Ahora, la pregunta también es desde el legislativo. A mí una cosa que me ha sorprendido muchísimo a partir de que tenemos estas mesas de análisis es conocer el tamaño de la industria canábica que ya existe en nuestro país y que están en sus marcas listos fuera para generar muchísimos empleos, para generar impuestos, que ahorita que tanto lo necesitamos en la recuperación económica, están los legisladores todos realmente informados de lo que tenemos ahí palpitando. Mira, cada vez estamos más informados. La verdad es que la desinformación era parte del acompañamiento de esta discusión, porque lo que no se sabe o lo que no se conocía es que cuando hablas de fumar marihuana, estás hablando de una planta solamente quizá del 15% o del 10% de la planta. Todo lo demás no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de la utilización ahora de una planta para los efectos de investigación, para los efectos, por supuesto, de industrialización, para los efectos cosméticos, para muchísimas recreativos tareas. Ahora, en otros sentidos. La parte de fumar, hay que saber incluso si la planta es hembra, si la planta es macho, la posibilidad de generar estos fenómenos de transformación industrial, pero estamos insistiendo en algo. Primero vamos hacia los derechos. O sea, no tenemos que perder este rumbo primero de los derechos y construir sobre esa base un desarrollo que puede ser potencial para México altísimo. Sí. Yo lo he dicho y lo dije en tribuna. Puede ser un antes y después esta ley. Esta ley general sobre cannabis. Puede ser un antes y después, pero hay que conocer y hay que saber que hay una parte que no es psicoactiva de esta planta y que se utiliza para efectos terapéuticos. La planta no tenía reconocimiento de efectos terapéuticos. No, sí, es el famoso Estaba pues ahí en un cajón en donde se decía no se puede utilizar porque es un estupefaciente, es una droga. Ahora se reconoce el efecto terapéutico, se sabe. Se llegó al extremo de que se tenía que traer bajo el esquema de contrabando prácticamente para poder aliviar la salud de muchas personas. Y eso es otro tema importante y esta pregunta iría para los tres, fundamental. México es un país donde el turismo está activo en muchos terrenos. El turismo canábico es otra potencial negocio fundamental para nosotros porque es increíble que en México ilegalmente, por supuesto, se cultive, se vende, se exporta y México lo consume exportado mucho más caro. O sea, eso es ya el colmo de los colmos en este sentido, ¿no? Claro. Sí, bueno, ahora se están dando fenómenos de legalidad en distintas partes de Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro vecino más cercano que tiene ya una regulación andando.
Y pues sí, se da el fenómeno de que de pronto ves en Tijuana gente que se cruza y compra su marihuana en San Diego y se va. Pero y marihuana se que va. se cultivó en México, además. Pues En no- muchos, no- no bueno, en California ya no, necesariamente, pero en sí. México, claro. Digamos que en Texas, sin duda, es eso sería la relación. Yo creo que algo también, digamos que hoy en día tenemos turismo de alcohol desde Estados Unidos a México, porque aquí puedes tomar alcohol a los 18 años y allá a los 21. Entonces sabemos que mucha gente viene a tener sus vacaciones aquí y consumir alcohol. Con cannabis podría ser lo mismo y tendríamos diferentes variedades, técnicas de cultivo. Podemos pensar en que en Guanajuato sería diferente a los cultivos en Oaxaca, etcétera. Y eso es algo que hay muchísimas personas que están listas para emprender estos caminos. En el Instituto RIA damos cursos sobre cannabis y hemos tenido propuestas de todo tipo y personas que están tan interesados en empezar a hacer educación, en llevar tours, en conocer mejores técnicas de cultivo, en transformar sus propias comunidades, porque algunos vienen de comunidades cultivadoras. Entonces, creo que lo que todos tienen en el centro es esta ley tiene que tener un enfoque de justicia social para que tenga ese impacto en México que tanto necesitamos. Entonces, no es la comercialización, son los derechos, son los múltiples usos y el consumo adulto informado, responsable, que sabemos que existe, pero al final de cuentas lo que queremos es cambiar la situación de México y que esto no va a ser la varita mágica que va a cambiar por completo a todo, pero es un paso en muchos que tenemos que tomar y ya hay una fecha límite del 15 de diciembre que tienen que estar aprobada la ley en el Senado. Nosotros esperamos que ya van avanzando antes para que se incluya en el presupuesto, que le hemos hablado con el senador, pero es muy importante que la gente sepa que ya hay una fecha, ya no es si sí o no, sino cómo. Y esto es cuando entonces necesitamos a las personas que están a favor que vayan hablando a sus legisladores y decirles, yo estoy a favor porque quiero hacer comestibles, porque quiero hacer pomadas, porque me gusta, porque yo lo quiero consumir y no tengo un acceso seguro. Entonces creo que hay muchísimas personas bajo ese esquema y que están pidiendo eso a sus legisladores. Senador Mancera. Vamos hacia esa regulación, yo no tengo duda. Nosotros en el grupo parlamentario estamos apoyando, pero lo veo en los diferentes grupos parlamentarios. Yo creo que hay un concierto de apoyo político para que esto salga, para que salga, por supuesto, antes de que termine nuestro periodo legislativo en diciembre, para que salga con todos estos usos, es decir, no nada más un uso terapéutico o un uso medicinal, sino ya con todos estos usos, para que se avance hacia el instituto y para que se pueda tener un nuevo enfoque desde el punto de vista penal. Hoy estamos discutiendo todavía cantidades, hoy estamos discutiendo todavía penalidades, hoy estamos discutiendo todavía muchos de estos tipos de licencias, pero el avance ha sido sustancial y yo estoy seguro que para diciembre, porque además es una orden de la Suprema Corte de Justicia, lo tenemos que hacer, claro. Vamos a tener una buena ley, cuando menos en el saque de senadores, para que la discusión hacia diputadas y diputados sea también rica y pueda darnos una legislación general y que la gente cada vez se informe más. Eso Hoy, es lo que Mónica, mucha gente está consumiendo hoy gotas de CBD. Sin duda, claro. Y que les está dando mejores resultados Calidad de vida. que muchas medicinas sintéticas que tienen que ver con otro tipo de fármacos, por ejemplo, para conciliar el sueño, para aliviar dolores. Y la verdad es que nosotros no podemos voltear la espalda hacia esto o a los derechos de los consumidores. Pues es una realidad, pues. Y México no puede quedarse en medio de Sudamérica, que tiene regulación, y de América del Norte, que tiene regulación, y que nosotros nos quedemos nada más como un país que la siembra ilegalmente. Y todos los productores que están ahí, que siguen recibiendo pues migajas de lo que puede ser una industria si el Estado toma las riendas como las debe tomar. Así es, y mientras tanto, con todo lo que dices tienes razón, y México mientras tanto cuenta muertos, en vez de contar dinero, en vez de contar industria, en vez de contar empleos y en vez de contar impuestos a partir de esto. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí esta mañana y seguimos hablando de cannabis, por supuesto que sí.